Yo soy Laura Sofía Camacho Urbina, soy de grado 704, estos videos para matemáticas. El video se trata sobre proporcionalidad directa e inversa. Vamos a comenzar con la proporcionalidad directa. Para comenzar con la proporcionalidad directa, necesitamos saber qué son las magnitudes. Las magnitudes son aquello que se puede medir. Por ejemplo, el peso de una persona. Las magnitudes se pueden, como en la palabra, se pueden entrelazar con el peso de una persona y con la talla de ropa de una persona. Por ejemplo, ahora sí. La proporción directa es algo, pues yo pienso que es muy diferente, pero se trata de que dos magnitudes compartan una relación de proporcionalidad directa. Por ejemplo, una magnitud, si crece, la otra crece más. Si se duplica, se duplica la otra igual. Si se triplica, se triplica la otra igual. Y si se reduce, la otra también se tiene que reducir. Eso es la proporcionalidad directa. Acá hay un ejemplo que es de entre el número de unos plátanos y el número de las cajas con las que se tiene que empacar. Entonces el número de plátanos, como pueden ver, es 3, 6, 9, 12, 15. El número de las cajas va aumentando mediante pues, la cantidad de plátanos. El número de cajas es 1, 2, 3, 4 y 5. Acá está ya el ejemplo, que es 3 con 1, 6 con 2, 9 con 3, 12 con 4, 2 y 15 con 5 y da el número 3, es igual a 3. Lo que yo entendí es que tienes que buscar un número que multiplicado te den estos resultados. Por ejemplo, en este caso 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12 y 3 por 5, 15. Eso es lo que yo entendía de proporcionalidad directa. Ahora vamos con la proporcionalidad inversa. Yo copié acá un ejemplo, pero pues se los voy a representar en esta hojita. Pero pues antes les voy a explicar qué es la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa, como dice su nombre, es totalmente al contrario que la proporcionalidad directa. En este caso hay dos magnitudes igual, pero si una magnitud se aumenta, la otra se resta, o sea, disminuye. Y si una magnitud se multiplica, la otra se divide. Y viceversa, pues con todas estas propiedades. Este es el ejemplo que yo copié y es un auto de Fórmula 1. Cuanto mayor velocidad lleve, menos tiempo tardará en dar una vuelta. Entonces, imaginemos que acá está el circuito. Esto, yo sé que no dijo muy bonito, pero bueno, esto es el circuito. Imaginemos que dando una vuelta al circuito a 100 km por hora va el carrito. Entonces pongámosle por acá. Ya voy a voltear la hoja con eso, ¿ven? Entonces es 100 km por hora. 100 km por hora. El auto tarda 12 minutos en dar una vuelta al circuito. Tarda 12 minutos en dar la vuelta al circuito. Sabiendo que existe una relación de proporcionalidad inversa, podemos decir que si multiplicamos la velocidad por 2, entonces que daría 200 km por hora. Listo, acá está, 200 km por hora. 200 km por hora. Entonces el tiempo por dar por la vuelta quedaría dividido entre 2. Entonces ya no son 12, sino que se divide por 2. Entonces 12 dividido 2 pues da 6. Entonces queda el auto dando la vuelta a 200 km por hora en 6 minutos al circuito. Si por el contrario redujera su velocidad a la mitad, entonces quedaría en 50 kilómetros. No, sí. Por el otro lado, si no se multiplica, se divide. Se dividiría. Si por el contrario redujera su velocidad a la mitad, quedaría 100 kilómetros dividido 2. Entonces nos daría, obviamente, 50 kilómetros por hora. El tiempo por dar vuelta sería el doble. Entonces 12 minutos por 2 da 24 minutos. Si el auto
diera su última vuelta, listo, eso es lo que es proporcionalidad inversa, perdón, me desvié un poquito. Si esta es la proporcionalidad inversa, fijamos que acá hay otra vuelta, o sea que ya terminó las otras vueltas, y la última vuelta terminó con 4 minutos, el otro terminó en 4 minutos, en 4 minutos. ¿Qué habría pasado con la velocidad del auto durante esa vuelta? El auto comenzó con 12 minutos, ¿cierto? Entonces comenzó con 12 minutos. Y terminó con 4 minutos. Entonces sería 3. Como el tiempo se ha dividido entre 3, la velocidad se tiene que multiplicar por 3. Entonces quería 3 por 100, 300. Es decir, que la velocidad a la que el auto dio su última vuelta es de 300 km por hora. La velocidad final son 300 km por hora. Y acá, bueno, ya, el ejemplo no es muy coherente que digamos, pero si me escucharon bien, acá tengo el ejemplo escrito y pues lo estuve leyendo. Pero si me escucharon bien, entendieron por qué. Esperemos que pase el avión. Yo sé que este papel es muy confuso. Si ven, este papel es muy confuso. Hay muchísimos números acá, pero es muy confuso. Pero si me escucharon bien, entenderán por qué el auto dio esas vueltas o esos números. Voy a repetir lo que. Voy a leer el ejemplo que yo escribí, por si no les quedó muy claro. Un auto de Fórmula 1, cuanta mayor velocidad lleve, menos tiempo tardará en dar una vuelta. Imaginemos que dando una vuelta al circuito a 100 km por hora, el auto tarda 12 minutos. Sabiendo que existe una relación de proporcionalidad inversa, podemos decir que si multiplicamos la velocidad por 2, nos da 200 km por hora. Entonces el tiempo por vuelta quedaría dividido entre 2. Entonces si el auto comenzó con 12 minutos, una vuelta, entonces ahora como se dividió entre 2 quedan 6 minutos. Si por el contrario redujera su velocidad a la mitad, o sea que ya no son 200, sino que volvemos al principio que son 100 km por hora. Si por el contrario redujera su velocidad a la mitad, caería en 50 km por hora. El tiempo por vuelta sería el doble. Entonces quedarían los mismos 12 minutos con los que comenzó, pero lo multiplicas por 2, lo que nos da 24. Si el auto diera su última vuelta en 4 minutos, ¿qué habría pasado con la velocidad del auto durante esa vuelta? Volvemos a los 12 minutos y con 4 minutos, que como pues para que nos dé 12 minutos son 3 por 4, entonces 3 por 4 12, pues usamos el 3. Como el tiempo se ha dividido entre 3, la velocidad se tiene que multiplicar por 3. Entonces, como el tiempo se dividió por 3, que es 4, o sea, nos da 4, la velocidad se tiene que multiplicar por 3. Entonces, 3 por 100 nos da pues 300 km por hora. Es decir, que la velocidad a la que el auto dio su última vuelta fue 300 km por hora. Y eso es todo. Espero que hayan entendido la proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa. Yo sé que a veces suena muy difícil el nombre de la proporcionalidad directa e inversa, pero no, es muy fácil la verdad. Y solamente hay que estar pendiente a saber cómo es, cómo se desarrolla cuál, y tener muy presente que es una magnitud. Y si te sabes la proporcionalidad directa, te sabes pues la proporcionalidad inversa, porque como dice su nombre es inversa. Entonces les voy a dar un repaso que es proporcionalidad directa. Es cuando tienes las dos magnitudes y si una de las dos magnitudes se duplica, la otra también se tiene que duplicar. Nunca van a quedar diferentes, o sea, nunca va a quedar si una se duplica, la otra disminuye, nunca va a quedar. Eso es proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa, como ya dije, si una se reduce, la otra sube de posición, aumenta. Y si una se multiplica, la otra se divide. Entonces, espero que les haya quedado muy claro. Y pues hasta aquí el video. Bueno, entonces...